Creí que mi jefe era mi amigo, me traicionó en público, y lo hundí en privado. Mi nombre es Isabel Maren y tengo 31 años, entré a Triton Dynamics con el mismo nervio que se siente al ponerse un traje nuevo para una entrevista. La tela te cubre, te ajusta en sitios desconocidos y por un instante todo el cuerpo tiene que negociar con la idea de que a partir de mañana habrá expectativas. Había pasado años en roles técnicos y proyectos que me enseñaron a entender procesos fríos, diagramas, flujos, presupuestos, y llegué a Triton con la ambición mesurada de quien quiere hacer carrera sin perder la humanidad en el camino. Desde la primera semana me asignaron bajo la supervisión directa de Rowan Huxley, el director del departamento, 40 y tantos, mirada afilada, barba apenas marcada y una voz que organizaba las prioridades como si fueran piezas de un rompecabezas que él conocía de memoria. Era un jefe exigente, de esos que te piden rendimientos con la calma de quien no necesita demostrar nada, y fue justamente esa mezcla de rigor y seguridad la que me atrajo y, lo admitiré ahora, me confundió. Cuando una persona muestra confianza frente a un problema, uno tiende a confiarle también pedazos de su vida que no pertenecen a la oficina. Al principio fue la cercanía profesional habitual, reuniones largas, horas extra empujando entregables, un mail a las 10 de la noche con una solicitud urgente que yo resolvía con la naturalidad que dan los retos. Rowan tenía la costumbre de pasar por mi escritorio con un café en mano y una observación que no siempre trataba de optimizar procesos. A veces preguntaba por mi familia, por los fines de semana que no me veía, por lo que me mantenía despierta en las noches en que el código no compone y los informes no cierran. Las conversaciones cruzaban esa fina línea entre lo profesional y lo humano. Él me contaba que su matrimonio llevaba años de conversación con pausas demasiado largas, que su esposa Marta trabajaba en otra ciudad y que la distancia les había enseñado a usar mensajes en lugar de abrazos. Yo contestaba con la verdad mesurada, mi madre enferma, un hermano con hipotecas, la urgencia de consolidarme. Entre llamadas de trabajo y resúmenes de reuniones, se fue colando una suerte de amistad que en realidad no era nada tan inocente, chistes privados, un buen trabajo, que venía con una mirada prolongada, y un humor que sabía tocar mi costado vulnerable sin herirme. Hubo momentos que no supe clasificar, un beso en la puerta del estacionamiento después de una reunión maratónica, una mano apoyada en la espalda que duró un segundo más de lo necesario, un mensaje de texto a medianoche que decía un simple ¿estás bien? Y no hablaba de datos ni de KPI. Rowan era, por encima de todo, un hombre casado, lo vi en las fotos que mostraba de sus hijos en los perfiles de la empresa, en la manera respetuosa con la que mencionaba a Marta en las juntas sociales. Y sin embargo, la costumbre de estar horas codo a codo, de resolver problemas con adrenalina compartida, difuminó las fronteras hasta volverlas maleables. Le confesé una vez, en voz baja y con cierto pudor, que me perturbaba lo ambivalente de la situación. Somos profesionales, me dijo, y yo asentí. Pero en la práctica, me acordaba de que esa frase se completaba con variaciones. Somos amigos, somos colaboradores, y a veces somos las dos cosas. La tensión, entonces, no era un zumbido aislado, era un tejido que tensé y relajé yo misma, muchas veces por elección y otras por no saber a quién atender cuando alguien te ofrece tanto apoyo. Con el paso de los meses, las llamadas fuera de horario dejaron de ser excepciones y se convirtieron en la norma. No siempre se trataba de trabajo, a veces me pedía la opinión sobre una pelea con Marta, otras me contaba que la soledad le pesaba en viajes de negocio, y en más de una ocasión la conversación derivó en confesiones que una vez habríamos considerado íntimas. Nunca hubo promesas explícitas de más, pero sí la insinuación persistente de que había algo entre nosotros que no debía transformarse en nada oficial por el riesgo que implicaba, él con su familia, yo con mi ética profesional. Aún así, cuando pidió un favor pequeño al principio, lo hice pensando que era un gesto entre colegas. ¿Podrías revisar y firmar estas correcciones menores en el informe de vendors? Son ajustes para que el reporte refleje el tiempo real, no me gusta dejar tareas pendientes. Firmé. Más tarde, cuando la misma petición vino por una línea más sólida, un documento que requería mi rúbrica para cerrar entregables cambiados en línea con un ajuste de costos, lo hice también, convencida por la confianza que había depositado en mí y por la presión velada de que si yo no cerraba aquello algo grande podría irse al suelo. No fue un acto heroico ni malicioso, fueron decisiones pequeñas, acumulativas, hechas con la lógica de quien cree estar cubriendo una emergencia temporal. Me dije que lo hacía por el equipo, por los plazos, por evitar que miles de horas de trabajo se destruyeran por un desfase contable. Hubo noches en las que repasé esas firmas y me pregunté si estaba borrando mi propio nombre con tinta indeleble.
Hubo otras en las que Rouen me mandaba una foto de la sala vacía a las 10 de la noche y escribía, gracias, como si esas 2 letras fueran suficiente pago por la lealtad que yo creía ofrecer. La línea entre complicidad y responsabilidad se fue haciendo líquida. Yo permití que lo urgente justificara lo dudoso, que la mirada de alguien que me admiraba actuara como blindaje ante mi propio juicio. Entonces llegaría la auditoría. Lo supe por un correo que apareció una mañana gris. Notificación, auditoría externa, revisión anual. De pronto, el aire en la oficina cambió de textura, la conversación se volvió más medida, las sonrisas más cortas. Rouen me miró de una manera que hasta entonces no había visto. No era ni confianza ni reproche, era la expresión de quien calcula pérdidas y decide quién puede amortiguarlas. En la primera videollamada con los auditores, los nombres y las partidas fueron desfilando con una nitidez que me angustió, las correcciones menores que yo había firmado aparecieron en pantalla como anotaciones sospechosas, las partidas reasignadas, los tiempos ajustados, las facturas con notas a pie que ahora lucían fuera de protocolo. Escuché mi nombre, las firmas finales corresponden a la analista responsable, Isabel Calvel. Fue como un latigazo frío. Rouen no vaciló. Marcó mi responsabilidad con la misma claridad que antes marcaba un KPI. Fue ella la que firmó la versión final, dijo, y en la sala virtual percibí la distancia que se abría entre lo que fuimos y lo que en ese instante me acusaba a mí. Acepté, por un rato, el papel que me asignaron. Pensé que tolerar el golpe, aceptar la suspensión y colaborar sería la forma de demostrar que había habido un error aislado y que él, Rouen, encontraría la manera de explicar el trasfondo. Me dije que estaba pagando por una confianza ingenua, por haber creído que una amistad profesional podía permitirme eludir chequear con rigor aquello que firmaba. Fue un acto de silencio que, con la perspectiva de ahora, fue también una forma de protección hacia la persona que una vez me besó en el ascensor, le perdoné la línea y me hice cargo del trazo. La empresa, sin embargo, actuó lejos de la compasión, me suspendieron del cargo, me separaron del equipo y, semanas después, me comunicaron que el vínculo laboral se rompía con una carta fría y protocolaria en la que se detallaban irregularidades en reportes bajo su responsabilidad. No hubo un «lo siento» que pudiera caber en ese papel, ni un gesto que deshiciera la sensación de haber sido convertida en chivo expiatorio. Durante los días que siguieron, la rabia y la tristeza fueron cómplices. Mi familia, que había celebrado mi ingreso a Tritón como un hito, no ocultó su decepción. «¿Cómo firmaste sin verificar?», me reprochó mi madre con dolor y con el pragmatismo de quien teme el estigma. Y, aún así, en esa mezcla de vergüenza y confusión, algo en mí empezó a templarse, la idea de que no podía desaparecer mientras él, Rouen, volvía a su casa, a su vida, intacto ante los ojos de su esposa y del mundo. La sensación más punzante no fue la pérdida del trabajo, esa se puede reconstruir con tiempo, sino la traición elemental, haber sido señalada por alguien cuya cercanía yo creyera sincera. Esa sensación hizo que el silencio que había elegido para protegerlo se transformara en un combustible lento y frío. Si él me sacrificó con un gesto, si su mano fue la que me colocó en la línea de fuego, entonces la pregunta que se instaló en mí fue simple y brutal: ¿qué estaría dispuesto a perder ese hombre para sostener su propia reputación? Y, sobre todo, ¿cómo devolverle la moneda sin caer en aquello que tanto despreciaba? Actualización 1. Los primeros días después de mi despido los recuerdo como un túnel sin ventanas. Me levantaba tarde, desayunaba a medias y me quedaba mirando la pantalla de mi laptop sin atreverme a abrir los correos. Sabía que muchos eran notificaciones de la empresa, recordatorios de entrega de credenciales, firmas de salida, liquidaciones. Cada sonido del buzón era un recordatorio de que ya no era parte de nada. Me dolía el silencio aún más, ni una sola palabra de Rouen. Ningún mensaje privado, ninguna explicación. La persona que hasta hacía poco era mi jefe, mi amigo y casi mi confidente, solo me había borrado. Mi madre fue la primera en decirme, con la franqueza que hiere, lo que temía escuchar. «Isabel, pudiste haber terminado presa. ¿Te das cuenta? ¿Fraude corporativo? Eso se persigue. Tuviste suerte». Mi hermano, que siempre había sido más frío que todos, agregó. «Él te usó. Te dejó los papeles porque sabía que tú firmarías sin hacer preguntas. Y ahora está allá afuera, tomando café con su esposa, como si nada». No tenía fuerzas para defenderlo, pero dentro de mí aún trataba de justificarlo. Pensaba que quizás había estado acorralado, que no tuvo alternativa más que señalarme.
Me repetía que algún día volvería a escribirme para decirme, lo siento, no tuve elección, voy a arreglarlo todo. Esa esperanza ingenua me mantuvo en silencio las primeras semanas, aceptando el castigo como si fuera inevitable. Pero el tiempo pasó y no hubo disculpa, ni contacto, ni una mínima señal de gratitud por haber cargado con su culpa. Solo silencio. Y el silencio empezó a doler más que la propia pérdida del empleo. Fue entonces cuando la idea de hacer algo comenzó a tomar forma. No era solo la necesidad de limpiar mi nombre. Era la rabia de sentirme usada, sacrificada como una pieza descartable en un tablero que él seguía jugando. Me pasaba horas repasando mentalmente cada correo, cada mensaje que me había enviado fuera de horario. Tenía capturas guardadas, pequeños rastros que en su momento parecían inocentes pero que ahora cobraban un significado distinto, solicitudes de cambios en informes, frases ambiguas como, ajusta las cifras, nadie lo revisará, agradecimientos enviados de madrugada. No era suficiente para armar un caso, pero sí para comenzar a unir puntos. En una de esas noches de insomnio, me pregunté qué papel jugaba Marta, su esposa, en todo esto. Él solía hablar de ella con un tono agrio, como si estuviera siempre ausente. La imaginaba como una mujer fría, demasiado ocupada en su propia vida como para sospechar lo que pasaba en el trabajo de su marido. Pero entonces recordé algo, en más de una ocasión, Rowan había usado el nombre de ella como excusa. Marta lleva las finanzas de la casa, tiene un ojo increíble para los números. Si eso era cierto, ¿realmente estaba tan lejos de la verdad? ¿Y qué pasaría si ella conociera lo que él había hecho conmigo? La primera chispa de venganza nació en ese pensamiento, contarle a Marta. No por despecho romántico, no porque quisiera arruinar su matrimonio, sino porque ella tenía derecho a saber con qué tipo de hombre vivía. Y, sobre todo, porque si lograba abrir una grieta desde adentro, Rowan no tendría dónde esconderse. Pasé varios días dudando. ¿Era ético? ¿Era correcto? Mi familia, aunque me apoyaba, no quería escuchar la palabra venganza. Mi madre me repetía que debía concentrarme en encontrar otro trabajo, que remover ese pasado solo me haría daño, pero yo no podía pensar en entrevistas ni en currículums cuando mi nombre seguía manchado en los registros de la empresa, mientras Rowan seguía trabajando, protegido por la imagen de director ejemplar. Finalmente me decidí, busqué a Marta en redes sociales. No fue difícil, fotos de eventos corporativos, cenas benéficas, publicaciones sobre sus hijos adolescentes. Le escribí un mensaje simple, directo, con mi nombre y mi teléfono. Le dije que había trabajado con su esposo, que necesitábamos hablar de algo serio. No pensé que contestaría, pero lo hizo a las pocas horas. ¿De qué se trata? Podemos vernos mañana, pero debe ser en privado. Cuando recibí esa respuesta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había dado el primer paso hacia algo que ya no tendría vuelta atrás. Aquella noche casi no dormí, imaginando la conversación. Imaginando su cara. Imaginando también la furia de Rowan cuando supiera que yo había abierto la boca. Pero, por primera vez desde mi despido, me sentí dueña de algo. Y esa sensación de control, aunque frágil, me dio el valor que creía perdido. Me miré en el espejo al amanecer y me prometí algo: si él me había sacrificado para salvarse, yo iba a permitirle salirse con la suya. Actualización 2. El encuentro con Marta fue en un café discreto, de esos donde la gente entra y sale con sus laptops y nadie se fija demasiado en las conversaciones de los demás. La vi llegar con un abrigo claro, el cabello recogido y gafas oscuras que no se quitó hasta que estuvimos sentadas una frente a la otra. Tenía esa presencia serena de alguien acostumbrado a sostener la compostura, pero la tensión en sus manos delataba que no estaba allí por curiosidad. «Isabel, ¿cierto?», dijo, con una voz firme, aunque baja. «Sí. Gracias por aceptar verme». No había forma amable de empezar, así que lo hice como quien arranca un vendaje, rápido. Le conté que había trabajado bajo la supervisión de Rowan, que entre nosotros había existido una cercanía que había cruzado líneas, y que finalmente él me había usado como escudo cuando una auditoría sacó a la luz irregularidades financieras. Marta escuchó en silencio, apenas moviendo los labios cuando yo mencionaba algún detalle específico. «Necesito pruebas», dijo al fin, sin dramatismos. «No porque no te crea, sino porque quiero ver lo que él intentó ocultarme».
Saqué mi teléfono y le mostré algunos de los correos que había guardado, instrucciones ambiguas, capturas de mensajes nocturnos en los que me pedía firmar documentos, frases como «nadie lo revisará» o «ajusta esas cifras, que parezca limpio». Marta se inclinó hacia adelante, leyó en silencio y luego suspiró profundamente. «Siempre supe que Rouen jugaba con fuego», murmuró. «Pero nunca imaginé que te pondría a ti como sacrificio». Su reacción me sorprendió. Esperaba enojo, reproches, incluso que me acusara de ser parte del problema. En lugar de eso, parecía decepcionada, pero sobre todo determinada. «Voy a ayudarte», me dijo, levantando la vista con una firmeza que no esperaba. «No porque te deba algo, sino porque si él construyó todo este entramado, necesito saber hasta dónde llega». Fue Marta quien me abrió puertas que yo no habría podido tocar sola. Me facilitó información financiera que Rouen había manejado desde la cuenta familiar, transferencias a consultores inexistentes, reembolsos por supuestos gastos de representación que en realidad no correspondían. Descubrimos que no eran solo los informes que yo había firmado, había todo un esquema de proveedores fantasmas, facturas infladas y contratos inflados para desviar dinero. Cada documento que revisábamos era como una pieza de dominó cayendo. Marta, aunque herida, mantenía la calma de quien ya había tomado una decisión. «No voy a protegerlo más», me dijo una noche por teléfono. «Si él pensó que yo no vería estas cifras, es porque me subestimó». Yo también tuve que tomar una decisión. Podía limitarme a limpiar mi nombre, demostrar que había sido usada como chivo expiatorio, o podía ir más allá y hundirlo por completo. Y cuanto más veía, más entendía que no se trataba solo de mí, había otros empleados que probablemente habían firmado papeles sin saber, había clientes engañados, había un sistema entero construido sobre la manipulación. Presentamos todo lo que teníamos a la auditoría externa. Esta vez no era solo mi nombre en los informes, eran transferencias, registros de pagos, movimientos bancarios. La reacción fue inmediata, suspendieron a Rouen de su cargo mientras la investigación avanzaba. La noticia corrió como pólvora por la empresa. Algunos compañeros me escribieron en secreto para pedirme perdón por haber creído la versión inicial. Otros seguían sin hablarme, tal vez porque les costaba aceptar que habían mirado hacia otro lado mientras él se construía su castillo. Lo más duro fue enfrentar a Rouen cara a cara. Me llamó una noche, desde un número desconocido. Contesté temblando. «Isabel», dijo, con esa voz que en otro tiempo me calmaba y que ahora me helaba, «no sé qué te contó Marta, pero lo estás exagerando todo. Vas a arruinar mi vida». Me quedé en silencio unos segundos, escuchando su respiración al otro lado. Finalmente contesté. «No, Rouen. Tú la arruinaste cuando decidiste que yo era desechable». Colgó sin decir nada más. Y en ese instante, comprendí que la venganza ya no era una fantasía. Era un proceso en marcha, uno que no podía detenerse aunque yo quisiera. Lo que siguió fueron semanas de reuniones con abogados, declaraciones ante auditores, recopilación de más pruebas. Mi nombre comenzó a limpiarse poco a poco, aunque las cicatrices de la acusación inicial seguían ahí. La empresa ya no podía sostener la versión de que yo había actuado sola. Y mientras más profundo escarbaban, más claro quedaba que Rouen había dirigido todo con precisión. Yo había empezado todo buscando justicia para mí. Pero en el camino descubrí que lo que él había hecho iba mucho más allá. Y fue ahí cuando entendí que mi historia no era solo la de una mujer traicionada. Era la de alguien que se negó a ser víctima de un fraude que pudo haber acabado con su vida. Actualización 3. El día que me citaron a declarar formalmente contra Rouen amaneció gris y lluvioso. Caminé hasta la sala de juntas con un nudo en la garganta, pero también con una calma que no había sentido en meses. Había recopilado pruebas, tenía respaldo de Marta y, por primera vez, no iba a hablar desde la defensa, sino desde la verdad. Frente a mí, un panel de auditores, abogados de la empresa y representantes legales esperaban escuchar mi versión. Fui instruida directamente por Rouen Huxley para firmar los informes alterados, dije, con la voz firme. Nunca fue mi iniciativa, y las pruebas que presento aquí muestran que las irregularidades eran parte de un patrón mucho más amplio que se extiende más allá de mi rol. Mientras hablaba, pasaba diapositivas con los correos impresos, los extractos bancarios que Marta había compartido y las capturas de mensajes donde él me pedía ajustar las cifras. Sentí un temblor en las manos, pero no bajé la mirada.
Nadie me interrumpió. Al final, el silencio fue casi más elocuente que las preguntas. Rowan entró a la sala más tarde ese día. Lo vi desde lejos, traje impecable, pero el rostro cansado, ojeras profundas. Por un instante pensé en el hombre que me ofrecía café en la oficina, el que me contaba sus problemas matrimoniales, el que me había hecho sentir que éramos un equipo más allá de lo laboral. Pero esa imagen se desmoronó en cuanto él abrió la boca. Ella actúa por despecho, dijo, señalándome con una frialdad cortante. Quiere arrastrarme con sus errores. No pude evitar reírme, una risa amarga que se me escapó antes de poder contenerla. ¿Despecho? Le respondí. Si hubiera sido despecho, te habría expuesto desde el primer día. Esto no es venganza, Rowan. Esto es justicia, esto es limpiar mi nombre. Los auditores tenían ya demasiadas pruebas en su contra. Mis palabras no eran más que la confirmación de lo evidente. A los pocos días, la empresa anunció su despido inmediato, junto con la apertura de una investigación legal por fraude y malversación. La prensa especializada tomó la noticia y en cuestión de semanas su nombre, antes asociado al éxito, se volvió sinónimo de corrupción. Marta me llamó una tarde, después de que el comunicado se hiciera público. Su voz estaba cargada de una tristeza que no me atreví a interrumpir. Gracias, Isabel, me dijo. No fue fácil, pero necesitaba saber la verdad. Ahora puedo protegerme a mí y a mis hijos. Esa llamada me hizo comprender que lo que había hecho no era solo por mí. Marta había visto en mí una salida a lo que parecía una bomba de tiempo. Rowan había construido un entramado que afectaba a todos los que lo rodeaban, su familia, sus colegas, incluso la empresa misma. Y si yo había decidido hablar, no fue solo para limpiar mi nombre, sino para detener una cadena de abusos que él habría continuado sin remordimientos. En lo personal, el camino de reconstrucción fue lento. Al principio, cada entrevista de trabajo era un recordatorio incómodo de lo que había pasado. Algunos reclutadores sabían la historia y me miraban con sospecha, otros valoraban mi valentía al exponer la verdad. Poco a poco, conseguí contratos independientes, y más tarde una nueva posición en otra compañía, donde decidí establecer reglas claras para mí, nunca más difuminar la línea entre lo profesional y lo personal, nunca más firmar algo sin revisarlo hasta el último detalle, nunca más callar por proteger a alguien que no me protegería a mí. A veces, en las noches tranquilas, pienso en Rowan. Me pregunto si en algún rincón de su conciencia habrá entendido lo que hizo, si habrá sentido arrepentimiento al ver todo lo que perdió. No me alegra su caída, aunque tampoco me duele. Lo que siento es otra cosa, una especie de justicia equilibrada, un recordatorio de que las máscaras tarde o temprano se rompen. Yo también llevo cicatrices. Perdí un trabajo que amaba, la confianza ingenua que me mantenía ciega, y un pedazo de mí que creyó en alguien que no lo merecía. Pero también gané otra cosa, la experiencia de que, los atajos son caros, que la confianza es frágil y que un favor por muy simple que parezca, puede ser una puerta giratoria a la perdición. Hoy, cuando cuento mi historia, lo hago como advertencia. Porque sé que no soy la única que ha sido usada, sacrificada y silenciada. Si alguien más está leyendo esto y siente que está atrapado entre la lealtad y el miedo, quiero decirle lo mismo que me dije aquella mañana gris, tu silencio es la herramienta de ellos, pero tu voz puede ser la ruina de su mentira. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.